humanos. Comenzamos también con la tercera sesión de las comunicaciones orales, las que fueron admitidas por el comité científico de este congreso, liderado por el profesor doctor don Rafael de Lorenzo. Va a tener la palabra don Fernando Barbancho Tobillas, una comunicación que ha realizado junto con Marina Romeo Delgado de la Universidad de Barcelona. Nos va a exponer los ajustes razonables en casos de discapacidad sobrevenida de personas trabajadoras por incapacidad permanente total derivada de salud mental como contingencia profesional de la Seguridad Social. Don Fernando, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Espero que se oiga bien y que la breve presentación se pueda visualizar correctamente. En primer lugar, agradecer a los organizadores del quinto Congreso Nacional y segundo Congreso Internacional de Derecho a la Discapacidad la posibilidad de participar. Me sabe mal que sea online y no haber podido estar presencialmente estos días del Congreso, pero bueno, las obligaciones docentes son lo que hay. Es la comunicación que presento. La hemos realizado Marina Romeo Delgado, que es la directora del Aula para Integración Laboral de Personas con Discapacidad de la Universidad de Barcelona y la Fundación ADECO, y yo mismo como responsable del área legal de la citada aula, y versa, como se ha mencionado con el título, sobre el tema de los ajustes razonables en el supuesto de discapacidad sobrevenida de personas, lógicamente, con incapacidad permanente total derivada de salud mental cuando se derive de una contingencia profesional. Y la verdad es que la comunicación está basada en el proyecto de ley. Posteriormente a la entrega de la comunicación se aprobó la ley, con lo cual ténganlo presente. Pero a efectos del contenido de la comunicación no ha afectado la aprobación final del texto de la ley 2/2025. Como bien saben, en el Estatuto de los Trabajadores, en relación con la regulación de la Ley General de Seguridad Social, la incapacidad permanente en grado de total, absoluta y gran invalidez, pues daba lugar a una extinción automática de los contratos de trabajo, excepto en el caso de que la resolución de la incapacidad permanente en esos grados pues se estableciera la posibilidad de mejoría y se podía mantener la suspensión de los contratos de trabajo durante un máximo de 2 años, como lo establecía el artículo 48.2 del Estatuto de los Trabajadores. A raíz de la sentencia por todos conocidas del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 18 de enero de 2024, estableció que nuestra regulación laboral no era acorde con el derecho comunitario y la Convención Internacional de Derecho de las Personas con Discapacidad, en la medida que se producía una extinción automática sin haber realizado o intentar haber realizado previamente por parte de la empresa los ajustes razonables, tal como establece la Convención Internacional y las directivas comunitarias sobre no discriminación respecto de personas con discapacidad. Bueno, hubo un anteproyecto de ley, como todos conocen, después el proyecto de ley y al final se aprobó la ley. Nuestra comunicación se fundamenta en el ámbito del supuesto que planteamos, incapacidad permanente total, pero se podía extender a los otros 2 grados, la absoluta y la anteriormente denominada gran invalidez, ¿no? Ahora gran incapacidad, cuando se trata de una incapacidad permanente derivada de una contingencia profesional y vinculada en supuestos de salud mental, en relación con riesgos psicosociales, en la medida en que el deber y deuda de seguridad que contrae cualquier empresario a la hora de contratar a una persona trabajadora, creemos que con esa regulación, la anterior a la modificación de la Ley 2/2025, incluso con la Ley 2/2025, no se cumple cuando afecta a personas con discapacidad sobrevenida, con esa declaración de incapacidad permanente total. En la medida en que consideramos que no se protege debidamente el derecho a la salud y la integridad de las personas trabajadoras y menos el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, en la medida en que, tal como se preveía en el proyecto de ley, como ha quedado en la ley,
se tienen que realizar los ajustes razonables, pero con carácter general, sin distinguir ningún supuesto de qué tipo de contingencia es la que provoca la incapacidad permanente, total, absoluta o la anteriormente gran invalidez. Entonces, analizando en el texto de la comunicación el porqué de nuestra propuesta se resume en establecer la obligación para las empresas de la reincorporación obligatoria, no dependiendo ni siquiera de la voluntad de la persona con discapacidad, de si quiere volver o no al puesto de trabajo que le puedan conseguir. ¿Por qué readmisión obligatoria? Justamente para que sean efectivos esos derechos a la integración laboral, el derecho al trabajo de las personas con discapacidad, el derecho a la salud de las personas trabajadoras en general, y para hacer cumplir el deber y deuda de seguridad de los empresarios, en la medida en que si una incapacidad permanente deriva de una contingencia profesional, salvo casos en donde no puede intervenir la actuación de la empresa, con carácter general, un accidente in itinere, por ejemplo, ¿no? Pero cuando hay un incumplimiento, una omisión de las medidas de seguridad por parte de la empresa ha sido incumplidora en materia de prevención de riesgos laborales y eso afecta al derecho al trabajo de las personas trabajadoras y más de manera grave, agudizada, en caso de las personas con discapacidad, en la medida en que, aunque dependa de su voluntad, al final podría no haber la reincorporación cuando ha sido incumplidora la empresa. Con lo cual, nuestra propuesta es que en casos de incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez, derive de contingencias profesionales y haya un incumplimiento por parte de la empresa de omisión de medidas de seguridad, al margen de las responsabilidades que se derivan de la normativa de seguridad social, por ejemplo, el recargo de prestaciones de la seguridad social, que haya la obligación de reincorporar a la persona con discapacidad sobrevenida derivada de un incumplimiento de la empresa, y en este caso lo ubicábamos en materia de salud mental. Hay, por desgracia, conocerán supuestos de graves trastornos de la salud mental de personas trabajadoras, por ejemplo, de controladores de contenido de Internet, ¿no? Bien, pues cuando hay un incumplimiento por parte de la empresa del deber de seguridad y eso comporta una declaración de incapacidad permanente total, debería no darse la opción a la persona trabajadora con discapacidad sobrevenida, sino una readmisión obligatoria, ni dependiendo ni de la voluntad de la persona trabajadora con discapacidad, ni siquiera de la empresa. Es decir, que sea obligatoria. Y excepcionalmente, admitiendo que habrá supuestos en donde no haya un puesto de trabajo adecuado para la persona con discapacidad, admitiendo que haya esos supuestos, en todo caso, que la extinción del contrato por incapacidad permanente, total, absoluta o antigua gran invalidez, dé lugar a la indemnización prevista para el despido objetivo. Porque con la regulación anterior teníamos que la extinción era automática por incapacidad permanente, sin indemnización. Con lo cual, hay un doble perjuicio para la persona con discapacidad, además con las dificultades de inserción laboral y de ocupación que todos conocemos y somos conscientes cuando leemos las estadísticas de cada año de contratación de personas con discapacidad que, por desgracia, van disminuyendo. Con lo cual, en admitiendo que pueda haber algún supuesto donde no sea posible la readmisión obligatoria en otro puesto adecuado a la capacidad de trabajo de la persona con discapacidad, que tenga derecho a la misma indemnización que un despido objetivo, que son los 20 días de salario por año de servicio. Y eso sería brevemente el contenido y sobre todo la propuesta de la comunicación, que era sobre el proyecto, y vemos que la ley ha mantenido lo que decía el proyecto, con lo cual, por lo menos, consideramos que no estamos totalmente conformes con la nueva regulación. Creemos que se ha quedado un poquito corta en ese sentido. Yo con eso finalizaría para no agotar el plazo de duración máxima y quedo a disposición de todos ustedes. Muchas gracias.
Muchas gracias, don Fernando. A continuación tiene la palabra don Juan Pablo Ibáñez García, procedente de la Universidad de Navarra, que va a hablar sobre el deterioro en el estado de salud mental de los trabajadores afectados por incapacidad permanente. Por favor, don Juan Pablo, cuando quiera. Vale, me están diciendo por el pinganillo que se ha cortado la señal. Bueno, en cualquier caso, debo de decir, para mientras que se conecta el compañero de la Universidad de Navarra, de que las comunicaciones del día de hoy, pues todas van a versar de forma directa o indirecta sobre derecho del trabajo y de la seguridad social, de diferente naturaleza, pero siempre con un tema en común, como es la defensa de los derechos de las trabajadoras y los trabajadores con discapacidad sobrevenida y también atendiendo la salud mental en su puesto de trabajo. Si Juan Pablo no se conecta, para evitar demorarse, pues seguimos con las demás. Le ruego que me disculpe, Juan Pablo. A continuación va a tener la palabra don Carlos de Fuentes García Romero de Tejada, una comunicación elaborada junto con Segundo Balmorisco Pizarro y Cristina Díez Villar, de la Universidad Complutense de Madrid y de la Fundación Manantial. Don Carlos va a ser quien defienda la comunicación y lo va a hacer sobre políticas activas de empleo y personas con problemas de salud mental grave, situación y propuestas de futuro. Don Carlos tiene la palabra. Buenos días. Buenos días. Vale, perdonadme. No se preocupe. Todo Buenos días. tiene la palabra. Bueno, primero que nada, gracias a la organización por darme nuevamente la oportunidad de exponer en este foro pues los resultados de mi estudio, en este caso, versando sobre la influencia sobre el estado de salud mental de las personas afectadas por incapacidad permanente en grado de absoluta o gran incapacidad por razón de la discriminación que padecen por el hecho de su discapacidad. Como bien ha dicho el legislador español y refleja en diversas normas, véase, por ejemplo, la exposición de motivos de la Ley Reguladora de Empresas de Inserción Social, el empleo es un vehículo esencial en la inserción social y la realización de un proyecto de vida que permita la inclusión de las personas que forman parte de los colectivos especialmente vulnerables, ¿no? Entre ellos, evidentemente, podemos destacar, entre otros, las personas con discapacidad. Partiendo de esta base, la comunidad científica, desde el punto de vista de la psicología clínica y la psiquiatría, establece o ha publicado diversos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, que recogen el hecho de que la falta del desempeño de un empleo durante periodos prolongados de tiempo, y entiéndase por un periodo prolongado de tiempo aquel que supera los 6 meses de duración, tiene una afección directa o una incidencia, al menos eventual, sobre el estado de salud mental de las personas que están desempleadas. Este impacto, evidentemente, y en estos estudios, se centra en personas que se encuentran dentro del marco de edad entre los 16 y 65 años. Yo en mi estudio me he basado en un referente nacional, como es el doctor Espino Granado, en un estudio publicado por él, en el que también utilizando datos de estudios internacionales, fundamentalmente estudios estadounidenses y algún informe de la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud y de la Oficina Europea de la Organización Internacional del Trabajo, en los que se refleja que esa falta de desempeño efectivo de un empleo por las personas en edad laboral se manifiesta en una elevación de las tasas de enfermedad mental como depresión, como ansiedad, problemas de autoestima
en general, genera problemas por la pérdida del factor estructurante del tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Además, también tiene un reflejo directo en un aumento en la tasa de suicidios, etcétera. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues que si nosotros somos conscientes de los últimos cambios operados sobre la regulación y el régimen jurídico aplicable de las situaciones de incapacidad permanente en grado de absoluta y gran invalidez, nos damos cuenta que con la ratificación de la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad en 2007 y su entrada en vigor en 2008, la doctrina unificada del Tribunal Supremo, en sentencias de 2008 y 2009, realizó un cambio notorio respecto de la materialización de la compatibilidad entre el ejercicio del derecho de protección social a través de incapacidad permanente y el derecho efectivo al empleo de las personas con discapacidad en tal situación. De esta manera, se permitía a las personas con discapacidad que tenían reconocida una IPA o una GI el ejercicio de una actividad profesional siempre y cuando esta no perjudicase su situación, no evidenciase un error en la valoración por parte de los órganos competentes y, bueno, de esta manera también se permitía, en palabras del propio Tribunal Supremo, la explotación de la capacidad laboral residual que podían tener esas personas, de manera que se les permitiera pues una autorrealización y la materialización de una vida independiente conforme a su proyecto de vida querido, ¿no? o buscado. Esta cuestión ha sido no ha tenido su reflejo en paralelo en los órganos gestores de seguridad social, y el INS en concreto pues siempre ha cuestionado esta compatibilidad, obligando de manera prácticamente continua a muchas personas que querían compatibilizar el ejercicio de estos derechos a acudir a la vía contenciosa administrativa, y a lo largo del tiempo pues todo esto ha ido manteniéndose hasta fechas recientes, ¿no? Me refiero fundamentalmente, el cambio grande vino marcado por la sentencia de 11 de abril de 2024, Sala Cuarta del Tribunal Supremo, cuyo ponente fue el señor Blasco Pellicer, y en esta sentencia pues el Tribunal Supremo ha vuelto a acoger una asunción propia de un modelo filosófico jurídico de la discapacidad derogado en España, como puede ser el médico rehabilitador, o incluso con tintes de modelos de prescindencia o paternofiliales, y ha negado la compatibilidad del ejercicio de los derechos de protección social por la vía de la incapacidad permanente y el ejercicio del derecho al trabajo. Esto, evidentemente, la Seguridad Social tardó entre 3 y 2 minutos en acogerlo a través de un criterio de gestión que fue el 11/2024, y lo más sorprendente es que el legislador español, a través de una disposición final de una norma tributaria, modificó la norma reguladora de la compatibilidad, que es el artículo 198.2 del texto refundido de la Ley General de Seguridad Social, volviendo a incorporar a la normativa española una incompatibilidad radical, prescindiendo de lo que marca... Juan Pablo, sí. Discúlpeme, pero tiene que ir concluyendo, por favor. Sí, de lo que marca la Convención, prescindiendo del modelo social. Y fundamentalmente lo que vengo a analizar en la comunicación es eso, es la compatibilidad de la nueva regulación con el modelo social de la CIDPD y evidentemente la prescindencia de las obligaciones derivadas de protección de las personas con discapacidad y de prevención del agravamiento y aparición de nuevas situaciones de discapacidad por parte del Estado. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. A continuación, sí que tiene la palabra don Carlos de Fuentes García Romero, comunicación elaborada junto con Segundo Valmorisco Pizarro y Cristina Díez Villar, procedentes de la Universidad de Complutense en Madrid y Fundación Manantial.
Nos van a hablar sobre las políticas activas de empleo y personas con problemas de salud mental grave, situación y propuestas de futuro. Don Carlos, tiene la palabra. Buenos días. Muchas gracias a la organización por admitir nuestra comunicación, por darnos la opción. He preparado una presentación. No sé si me dicen ustedes si la ven, por favor. No se está visualizando su presentación. ¿Ahora nada? Creo que no. Vale, pues dejo... Bueno, pues en todo caso, entonces continúo con la presentación. Reitero los agradecimientos. Ahora sí. Ah, bien. Ya lo ven bien. Y si muevo... ¿Está correcto? ¿Lo ven? El movimiento, ¿verdad? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, eso es. Perfecto. Perfecto. Pues de nuevo reitero los agradecimientos y la enhorabuena por la organización del Congreso. Era muy pertinente y necesario. Como han comentado, nuestra comunicación está realizada dentro del Instituto de Complutense de Ciencia de la Administración de la Universidad Complutense de Madrid. Tenemos un grupo de trabajo sobre salud mental y empleo y la comunicación versará sobre políticas activas de empleo y salud mental grave, situación y propuestas de futuro. Tenemos muy poquito tiempo y entonces vamos a ser muy sintéticos. Tenemos a disposición la comunicación para quien la quiera conocer. La comunicación tiene tres partes. En un primer momento, la definición del colectivo y la situación laboral de las personas con discapacidad mental o psicosocial, como se está comentando como se está nombrando en este congreso. En segundo lugar, el mapa de los recursos públicos que apoyan la inclusión laboral del colectivo. Y, en tercer término, una propuesta de futuro por una estrategia nacional de inclusión laboral de las personas con problemas de salud mental grave. Si ayer la comisionada de salud mental indicaba que le teníamos que hacer peticiones, pues aquí estaría una petición para hacer una estrategia nacional de inclusión laboral del colectivo. Pues bien, muy brevemente, porque las personas que nos están escuchando conocen bien la temática, la salud mental es un asunto de importancia creciente y para nuestra comunicación nos interesa diferenciar entre salud mental leve y grave. En este caso, el asunto de cuándo considerarla grave no es un asunto estrictamente médico o exclusivamente médico, puesto que al diagnóstico y la duración de los trastornos habría que incorporar el funcionamiento psicosocial en esta línea de tener un entendimiento de la discapacidad no exclusivamente médico. Entendemos que toda persona con problema de salud mental grave es persona con discapacidad, pero el asunto es que no todas tienen el certificado de discapacidad, el reconocimiento de discapacidad. Y este es un asunto que no es menor. Sabemos que es un colectivo con dificultades de empleabilidad contrastadas y diversas. En la comunicación revisamos hasta 5 áreas o 5 motivos por los cuales tiene estas dificultades de empleabilidad, por los efectos propios de los trastornos mentales, porque los problemas de salud mental grave nacen al final de la adolescencia, principio de la edad adulta y por eso corta o rompe el proceso formativo y dificulta las primeras experiencias laborales. Luego, además, hay consecuencias por la atención sanitaria, efectos secundarios de los medicamentos, las agendas de la atención médica son complejas. También las dificultades de las políticas de atención. Tenemos unas políticas pasivas de empleo que son desincentivadoras, tenemos unas políticas activas de empleo escasas y mal financiadas y, por supuesto, tenemos el estigma social. ¿Qué información de empleo y de formación conocemos? Pues no hay estadísticas del colectivo, exclusivamente hay las estadísticas de las personas con reconocimiento administrativo de discapacidad, que es un porcentaje, pero no es el colectivo en su conjunto. Sabemos o conocemos que aproximadamente 1/3 de las personas con problemas de salud mental grave no tienen reconocimiento de discapacidad. Partiendo de estas estadísticas o de las estadísticas de personas con discapacidad que nos aporta el INE, tenemos que es el 17,3% de las personas con discapacidad en edad laboral, aproximadamente son 317.000 personas, lo que supone más del 1% del total de personas en edad laboral en España.
La tasa de actividad es la menor, con un 27%, ya se dijo en la sesión inaugural. Tenemos más de 50 puntos de diferencia con la tasa de población general y menos del 8% de la tasa media de las personas con discapacidad. Y la tasa de empleo es solo un 19%, casi 10 puntos menos que la media de las personas con discapacidad. Todo ello nos lleva a que urge la toma de medidas y especialmente para el caso de mujeres. Pasando a la segunda parte de la comunicación, hemos estudiado o analizado los recursos públicos que apoyan la inclusión laboral del colectivo. Existen recursos en todas las comunidades autónomas, sobre todo de servicios sociales. Hay muy poca presencia de empleo, de las consejerías de empleo. Está copado por servicios sociales y por sanidad. Son recursos diversos, de funcionamiento diferente, con escasa coordinación entre comunidades autónomas. Aún así, tienen resultados meritorios y por ello creemos que es un asunto que deberíamos seguir estudiando como estamos haciendo en nuestro Instituto de Investigación de la Complutense. Se necesitaría un registro web del Ministerio para conocerlo y estamos muy contentos porque en el Plan de Acción de Salud Mental que ayer se habló por el comisionado, que es el Plan de Acción de Salud Mental 2025-2027, hay una línea de acción, en la 8.4, que está relacionada con ello y desde el Instituto estamos trabajando y nos ponemos a disposición. ¿Cuál sería nuestra propuesta? Pues que haya una estrategia nacional de inclusión laboral para el colectivo de personas con problemas de salud mental grave. ¿El Estado tiene competencia? Entendemos que sí, porque hay normativa nacional, la Ley de Empleo, también de la Ley General de Discapacidad, que se coordina con la Ley de Empleo, permitiría esta posibilidad, y hay también por las normativas comunitarias el instrumento del nuevo enfoque de salud mental en todas las políticas. La comunicación de la Comisión de 2024 nos permitiría que pudiésemos realizar esta estrategia nacional. Con un marco similar Don Carlos, de competencias. por favor, tiene que acabar. Sí, Tiene pues que ir perfecto. concluyendo. Sí, perfecto. Simplemente decirles que hay resortes legales para ello y cada comunidad autónoma podría concretar. Y en la comunicación establecemos el contenido. ¿Qué se podría indicar en esta estrategia nacional? Con un enfoque integral de prevención, de sensibilización y de empresas saludables. Establecer como nuevo colectivo prioritario en la Ley de Empleo para poder elaborar estadísticas propias, apoyar a la formación con la accesibilidad en salud mental y armonizar recursos de empleo tal como proponemos desde el Instituto de Investigación. Nada más, muchas gracias y quedamos a su disposición. Las gracias a usted, don Carlos, y a su equipo. A continuación tiene la palabra don Jaime Román Lemos de la Universidad de Sevilla y lo va a hacer con una comunicación sobre la salud mental en el derecho del trabajo, de la prevención física, los riesgos psicosociales. Cuando usted quiera. Gracias. Bueno, muy buenos días. En primer lugar, agradecer al Comité Científico por haberme tenido en aceptar esta comunicación. A la organización del evento me gustaría dedicar un poco de tiempo a agradecer a todos los equipos, tanto audiovisuales y sobre todo hacer hincapié tanto los intérpretes, las personas que están transcribiendo. Me alegra ver que en una época en la que todos nos llenamos la boca de términos como la inclusión, y me declaro culpable de ello, hay personas que predican con el ejemplo, ¿de acuerdo? Y no solo con la palabra. Entrando en materia, yo, como el resto de compañeros, como han dicho, soy un laboralista. Yo les vengo a hablar desde mi rama, del derecho del trabajo, y sobre todo desde una perspectiva del derecho del trabajo, que es la prevención de riesgos laborales, ¿no? Los daños que se pueden ocasionar a los trabajadores y cómo los prevenimos. Y como me interesaba el tema de la salud mental, voy a recuperar dos cuestiones que dijo el profesor de Asís el primer día. Hablaba de que las condiciones laborales eran determinantes sociales en el ámbito de la salud y que el manejo del estrés era un elemento clave para el tema de la salud mental. Esto es algo sobre lo que también trabajé y por eso me interesé por esta temática, ¿no? Lo que le han dicho el título de mi ponencia sobre los riesgos psicosociales, es decir, esos daños que se pueden ocasionar al trabajador por las condiciones laborales, que no tenían que existir antes, pero que debido a la organización, el entorno laboral, se ocasionan a las personas trabajadoras. Entonces, haciendo un breve análisis histórico, ¿no? Con el tiempo que tengo, ¿de dónde venimos? Porque al final el derecho del trabajo y el derecho en su conjunto
es hijo de su tiempo, va de la mano de la sociedad. Entonces, hablar de otras épocas, porque podríamos ir a algunas ordenanzas gremiales en la Edad Media, que se hablaba un poco de la cuestión del bienestar, de los aprendices en relación con los maestros, ¿no? Pero obviamente todavía no incidíamos en la psicología, no existía la psiquiatría, ¿no? Si vamos a alguna, lo que se denominaban las juntas de prevención más recientes, veíamos que el carácter de industrialización del derecho del trabajo hacía que la compusiesen arquitectos, la compusiesen ingenieros, es decir, todo cuestiones de los daños físicos constantemente. Entonces tenemos que esperar el nacimiento de la psicología a finales del siglo XIX, principios del XX, las grandes escuelas, y sobre todo yo vengo a indicarles unos fenómenos que fueron clave, ¿no?, para el auge de la psicología como ciencia independiente, que son, por desgracia, las guerras mundiales, ¿no?, que asolaron el mundo en el siglo pasado y que hicieron, claro, que necesitásemos una práctica de la psicología, es decir, atender tanto a las personas, tanto militares como civiles, que habían sido víctimas de estos eventos, ¿no? Y ahí se vio que había que, como le digo, aportarle un apoyo, una ayuda psicológica. El derecho del trabajo, aprovechando, como digo, este auge de la psicología, empezó entonces a investigar, ¿no?, sobre esas condiciones laborales, cómo impactaban en la salud de las personas trabajadoras. En la década de los 70 se empezaron sobre todo los primeros estudios importantes, pero tendríamos que esperar a los 80 para que se publicara un informe de un comité mixto de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo, en el que se hablaba por primera vez de los factores psicosociales, que estos podían ser positivos o negativos, en su vertiente más negativa, y resumiendo mucho por el tiempo, no puedo profundizar en los aspectos, ¿no?, pero como digo, resumiendo mucho, las vertientes más negativas son lo que vienen a ser los riesgos psicosociales, que nuevamente resumiendo, podríamos definir como una amenaza altamente probable de que se produzca un daño grave a la salud psicosocial, de acuerdo a esas características emocionales de la persona trabajadora. Bien, ¿qué ocurre en España? Que contamos actualmente con una ley de prevención de riesgos laborales que seguro que comparten esta idea muchos de mis compañeros. Es bastante genérica, no contiene elementos directos de esta cuestión, ¿no? Se entienden incluidos por esa generalidad, pero como digo, no se especifica, ¿no? La única especificación es un poco en el reglamento de los servicios de prevención, en los que hay 2 menciones breves a la psicosociología. Entonces, claro, ¿cómo hemos hecho? ¿Cómo hemos hecho para incluir en la práctica, ¿no?, como yo les suelo decir a mis alumnos, ¿no?, en lo que nos interesa, en lo palpable? ¿Cómo hemos hecho para que estos trastornos, estas cuestiones emocionales vean su reflejo? Pues sobre todo a través de la jurisprudencia, con la delimitación de estos trastornos, como digo, como accidentes de trabajo, con sus consecuencias en materia, como ha comentado antes algún compañero, de prestaciones, sobre todo de seguridad social. Claro, yo no puedo pararme ahora a analizar en detalle, ¿no? En la comunicación trabajaba algunas sentencias en las que, por explicarles por encima, pues se consideraba que una crisis de ansiedad de un trabajador que operaba de cara al público, pues dado que era de la presión que recibía de la clientela, se consideraba un accidente de trabajo por esa relación, por ese nexo causal, sobre todo es lo que habría que demostrar para considerarlo. También se consideraba incluso, se ha llegado a considerar, y en varias ocasiones ha ocurrido esto, el suicidio. Fíjense, estamos hablando de lo más grave, ¿no?, del suicidio de un trabajador o trabajadora que está relacionado con el trabajo. Es decir, fíjense que todos los tribunales coinciden en decir si es un acto voluntario de la persona, pero es un acto voluntario que en muchos casos viene ocasionado por el propio trabajo, ¿no? Y traía aquí un ejemplo de un cuadro depresivo grave que presentaba un trabajador y que derivaba obviamente y directamente de las condiciones de trabajo, de cambios en su puesto de trabajo, de las relaciones con compañeros y, como les digo, derivaba en un suicidio, es decir, se consideraba, como les digo, accidente de trabajo por esa relación. Rápidamente, de nuevo no puedo profundizar mucho, pero una propuesta que trae aquí, ¿no?, porque siempre me decían los académicos no tenemos como función es dar grandes respuestas, pero sobre todo hacer grandes preguntas, ¿no?, que en muchas ocasiones la verdad que es más fácil. Entonces, por explicarles por encima, en España, algunos ya lo sabrán, tenemos un cuadro de enfermedades profesionales, que este cuadro, perdón, que no me explico bien, que tenemos un cuadro de enfermedades profesionales que solo se puede considerar enfermedades profesionales lo que se incluya en ese cuadro, en ese listado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Si vamos al listado, pues se contienen menciones como la hipoacusia, como la silicosis, es decir, todavía son cuestiones de, como digo, de esa eminencia de industrialización del derecho del trabajo, todo cuestiones físicas. La propuesta que traigo, la pregunta, mejor dicho, ¿no?, sería, ¿podríamos en algún día en el futuro considerar los riesgos psicosociales, o mejor dicho, los trastornos ocasionados por esos riesgos
como enfermedades profesionales e incluirlos en la tabla, de manera que se le diese más visibilidad y además se facilitase así el trabajo de nuestros jueces y tribunales. Bueno, como les digo, simplemente una pregunta, una cuestión que yo todavía no me atrevo a responder, no tengo que investigar mucho más, habría que ver, por ejemplo, uno de los últimos informes que he visto, pues se habla de que las personas que más padecen trastornos de ansiedad y de depresión son personas que trabajan en la administración pública, ¿no? Con lo cual eso ya nos da una idea, ¿no?, de si puede ser, como les he dicho, trabajo de cara al público, trabajo de gestión o, podríamos decir, de oficina, ¿no?, vulgarmente. Y bueno, básicamente estas eran las ideas que yo les traía hoy, y simplemente incidir en una cuestión, ¿no?, que aunque yo les he estado hablando, obviamente porque es lo que en la práctica nos interesa, ¿no?, en un sistema capitalista al final las personas dependen del dinero, y por eso les hablaba del concepto de accidente de trabajo en virtud de las prestaciones de seguridad social. Pero una cosa que yo insisto mucho siempre, ¿no?, que las personas que me conocen dirán qué pesado que siempre lo digo, pero es verdad, les he dicho, yo hablo desde una rama que es la prevención de riesgos laborales, y siempre repito lo mismo, se llama prevención de riesgos laborales, no reparación del daño ocasionado por la producción de esos riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, sobre todo, pese a que intentemos trabajar para resarcir los daños, sobre todo hay que trabajar para evitarlos. Muchísimas gracias y creo que me ha acoplado. Sí, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, profesor. A continuación va a tener la palabra doña Carmen Delgado Garrido, también de la Universidad de Castilla-La Mancha, de esta casa, y lo va a hacer con una comunicación que versa sobre el impacto del cuidado en la salud mental de las mujeres, retos y respuestas desde el derecho del trabajo. Profesora, cuando quiera. Buenos días, pues como me ha presentado mi compañero, me limito a decir que mi nombre es Carmen Delgado y hoy quiero compartir con ustedes una reflexión jurídica, pero también humana, que creo que es igual o incluso más importante, que es el impacto que tiene la salud mental de las mujeres, especialmente en el contexto de la discapacidad y de la dependencia. Y mi enfoque parte de una premisa clara, que es que el trabajo de cuidados, en su mayoría no remunerado y además feminizado, no solo sostiene la vida, sino que a menudo también erosiona las trayectorias vitales y profesionales y psíquicas de quienes lo realizan. Partimos de un hecho documentado de manera muy amplia por infinidad de estudios, aunque también desde mi punto de vista cabe decir que criticables en cuanto a su técnica y muestra incompleta de la situación real, que es que son mayoritariamente las mujeres, y es más, cercando el colectivo al que nos referimos, son las madres, las hijas y las esposas quienes asumen la carga de los cuidados informales, fundamentalmente cuando se trata de personas con discapacidad o en dependencia. Esta realidad, sin embargo, sigue sin traducirse en una protección jurídica adecuada. El trabajo de cuidados no figura en las estadísticas laborales, al menos de manera real, y no genera derechos tampoco efectivos que en la mayoría de casos se ejercen en condiciones de sobrecarga emocional, física y también económica. Como señala la profesora María Ángeles Durán, catedrática de Sociología, que ha dedicado toda su vida al estudio del asunto, esta es una riqueza invisible, así lo denomina ella. Pero también es una fuente de desigualdad estructural, especialmente para las mujeres con responsabilidades de cuidado, de las cuales muchas acaban excluidas del mercado de trabajo o atrapadas en situaciones de precariedad por cuanto tienen que compatibilizar un trabajo con sus labores de cuidado. Esta tarea no es sencilla, como imaginarán o como incluso algunos de ustedes habrán vivido en primera persona. Y entonces, si las personas cuidadoras no lo pagan con su trayectoria profesional, sin duda, el ser cuidadora causará estragos en su salud física, mental y, en fin, en todos los aspectos de su vida. Por motivos de tiempo no puedo entrar en exceso en este punto, pero les invito a leer la ciencia documentada sobre el fenómeno causado por ejercer las tareas de cuidado, que es el síndrome del cuidador.
La sobrecarga derivada de aquellos, cuanto ni más si se realiza un empleo aparte, genera importantes efectos en la salud mental, como es pues, el estrés crónico, la ansiedad, la depresión, la fatiga. Y esto no ocurre en el vacío, pues ocurre en un contexto donde la escasa corresponsabilidad, las políticas públicas aún insuficientes y marcos laborales que pues, no protegen suficientemente este tipo de verdadero trabajo. Desde el derecho del trabajo y de la seguridad social sí que es cierto que tenemos herramientas, pues las adaptaciones de jornada, las excedencias, por supuesto con la posibilidad y el deber de reincorporación, permisos retribuidos o, en fin, reforzar el sistema de dependencia con prestaciones y apoyos que liberen a las cuidadoras de una carga que, por supuesto, no puede ser asumida en solitario. Para ir finalizando, pasaré a citar algunas normas que han sido trascendentales en aras de avanzar hacia una sociedad de cuidados corresponsables y que no centre la carga en las mujeres. Aquí, sin duda, el Estado es parte esencial, además, por cuanto su obligación de garantizar el bienestar social tiene una dimensión constitucional. España sí es cierto que ha sido un país muy futurista legislativamente hablando, pues ya en el año 1999, en el siglo pasado, adelantó las previsiones y creó la Ley de Conciliación, aunque incompleta, pero no se quedó parado, pues en el año 2006 también se llevó a cabo la Ley de la Dependencia, que se hizo con toda la buena intención, pero por algunos acontecimientos como la crisis económica, pues no ha dado los frutos esperados. Sin embargo, aún hay asuntos pendientes, por ello la Directiva 1158 del año 2019 de conciliación también introduce principios muy valiosos. Ya solamente en su título incorpora a las personas cuidadoras. Sin embargo, en España su aplicación sigue siendo limitada y también fragmentaria. Además, necesitamos reconocer jurídicamente a las cuidadoras informales, especialmente cuando cuidan a familiares con discapacidad, como por ejemplo pues, con cotizaciones adecuadas y reales que muestren de verdad el tiempo que han dedicado a los cuidados de personas con discapacidad, de dependientes. Y para cerrar mi intervención me gustaría hacer una modesta llamada de atención, que es que proteger la salud mental de las mujeres cuidadoras no es solo una cuestión sanitaria ni únicamente de género, puesto que es una cuestión de justicia social y de derechos humanos. El derecho del trabajo, por la parte que a mí me ocupa, creo que puede y además debe convertirse en un instrumento de transformación. El reconocimiento de trabajos de cuidado, su redistribución y su protección jurídica son claves para construir una sociedad verdaderamente inclusiva, donde, a mí me gusta esta frase, donde cuidar no signifique romperse. Y hasta aquí mi intervención, espero que les haya interesado y quedo a su disposición. Muchas gracias, profesora, también por sacrificarse y reducir su tiempo que le corresponde para evitar demorarnos. A continuación va a tener la última comunicación del día de hoy y, por ende, del quinto Congreso de Derecho de la Discapacidad. A continuación va a tener la palabra don Francisco Javier Fernández Orrico, procedente de la Universidad Miguel Hernández de Elche, y lo va a hacer con una comunicación que versa sobre el trabajo intelectual de personas con esclerosis lateral amiotrófica, balance de su reciente regulación. Profesor, cuando quiera. Buenos días a todos. Las primeras palabras son de agradecimiento a la organización, concretamente pues, a la Fundación Derecho y Discapacidad, a Luis Cayo, Rafael de Lorenzo, Antonio Luis Martínez Pujalte, pues a quien le debo muchísimo, ¿no? Si no nos fuera por él no estaría aquí, el que me inició un poquito esta línea de investigación sobre la discapacidad. Y, por supuesto, a la Universidad de Castilla-La Mancha, ¿no? Aquí tenemos a un representante como la profesora María José Romero Ródenas,
a quien tengo el gusto de saludar. El tema que nos ocupa es la esclerosis lateral amiotrófica, concretamente el trabajo intelectual de personas con esclerosis lateral amiotrófica, balance de su vigente regulación. Yo creo que casi todos sabemos lo que es la ELA, ¿no? Es decir, es una enfermedad que no afecta directamente a la salud mental y, por tanto, no es específicamente una materia de este congreso, pero lesiona de alguna manera las ramificaciones del cerebro, como son las neuronas motoras que se van deteriorando. Es decir, que toda la información, el cerebro se encuentra bien, pero toda la información que el cerebro tiene no la puede transmitir. Deja de transmitir información a las cuerdas bucales, a los brazos, a las piernas, a las manos. Existe una alta mortalidad, 3 a 5 años de vida. Bien, salió una ley, la Ley 3/2024, para mejorar la vida de las personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible. Es una ley que curiosamente reconoce la inexistencia de un tratamiento curativo. Eso es así. De momento no hay forma de curar esta enfermedad. Breve tiempo de supervivencia desde el momento del diagnóstico. Es decir, queda muy poco tiempo. Es decir, no, es progresivo, ¿no? Es decir, es rápida evolución hacia un alto nivel de discapacidad y dependencia. Y se necesita integrar unos cuidados complejos sanitarios y sociales que muchas veces nuestros sistemas no son capaces de ofrecer. Y este es un reconocimiento expreso, de la propia ley. Con lo cual, claro, la ley debería de tener algún tipo de respuesta un poco más enérgica que la que se ha visto y que intentaré resumir en pocos minutos. ¿Cuál es el mayor problema para una persona universitaria que contrae ELA, que es el caso concreto? Daros cuenta que es una persona universitaria en la que la inteligencia la utiliza fundamentalmente y entonces, claro, el problema es de comunicación. ¿Cómo puede transmitir, cómo puede dirigir una tesis doctoral, un TFG, unas clases? No puede transmitir conocimientos, cambiar impresiones con sus estudiantes porque pierde la voz. Tampoco puede utilizar el ordenador porque va perdiendo las neuronas que decía, ¿no? Las neuronas que transmiten, pues neuronas motoras que transmiten a los músculos, pues esa comunicación, esa posibilidad de poder utilizar el ordenador, el teclado. En suma, se pierde autonomía. ¿Cómo se puede hacer para mantener esa actividad? Bueno, hay sistemas aumentativos que mejoran la posibilidad de poder utilizar pues la voz, pero en este caso realmente no es posible. Entonces hay que utilizar sistemas alternativos. Esos dos sistemas están previstos tanto en la Ley de Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad como en la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y por tanto es de obligatoriedad por parte de los Estados. Por tanto, si uno no puede utilizar el propio cuerpo que venía utilizando, la voz, las manos, los dedos para el ratón, hay que buscar otro instrumento que le permita comunicarse con los estudiantes. Esto es un hecho real. Hay una profesora, compañera nuestra, que tiene esta enfermedad y que está dirigiendo tesis doctorales, está dando clases, está llevando aspectos de investigación. Entonces, es ahí donde entran en juego las nuevas tecnologías, la ambivalencia de las nuevas tecnologías, que digo yo, ¿no? Es decir, a veces se encuentran las nuevas tecnologías pueden considerarse como un obstáculo, una barrera, pero pueden ser una oportunidad, siempre y cuando haya una adecuada formación. Esto es lo importante. Decía que los músculos, la voz va perdiendo, pero los músculos del ojo no suelen perder su funcionalidad. Y es ahí donde se puede, de alguna manera, sustituir esas posibilidades de comunicación mediante lectores oculares, voz con rastreo ocular. Es decir, hay una serie de dispositivos que son un poco costosos, un poco no, bastante costosos, y que son necesarios para poder seguir manteniendo pues, esa actividad intelectual. Bien, los dos mayores problemas es el coste de los dispositivos, aparte de otras cuestiones, la dificultad para poder seguir trabajando. ¿Qué nos ofrece la ley? Con esto voy terminando. La ley ofrece mejorar la vida de las personas, eso dice el texto de la ley. Lo que ocurre es que es muy genérica, no nos dice cosas concretas. Habla de acelerar los trámites administrativos. Realmente son los trámites que todos conocemos, pero que la ley dice que se van a acelerar.
Y ahí es donde yo no lo veo claro, ¿no? Porque es una obligación. La propia administración debería por sí misma acelerarlo no solamente para los casos de ELA, sino para todos. Ofrece aspectos concretos, pero ya digo, no son definitivos. Los tenéis ahí arriba y los tendréis también en la publicación escrita, si al final resulta publicada. Conclusiones. No contempla ayudas directas ni facilita dispositivos que permitan la comunicación. Son aspectos genéricos externos que únicamente lo que hacen es permitir una intervención más acelerada de la administración. Es decir, se está diciendo a la administración, oiga, en una declaración de discapacidad, pues dése más prisa. Pero claro, es que eso tampoco es una solución. Son necesarias realmente medidas económicas. El costo anual vendría a ser unos 240 millones para toda España, ¿no? Son 3.000, 4.000 personas y son unos 60.000 euros anuales lo que puede costar. Pues creo que eso sería un poquito el costo, que no es una gran cantidad para las dificultades que tienen estas personas. Acabo ya, de modo que tanto por el importe perfectamente asumible como por la urgencia de carácter vital de estas personas, como acabamos de ver, como por el derecho que les asiste por la normativa internacional y nacional, como hemos visto. Y luego yo añadiría la importancia de la investigación. Es decir, aquí habría que poner toda la carne en el asador en financiar una investigación a fondo, porque realmente estamos en pañales en esta enfermedad. Y por tanto, me parece muy importante acelerar la investigación. Y por eso toda esta Ley 3/2024, que es un paso, pero que no es suficiente y que es necesario completarla con disposiciones que exijan a la Administración General del Estado y a las comunidades autónomas pues que asuman el coste que lleva consigo los cuidados de las personas con ELA. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor, también por hacerlo en tiempo y forma. Ya se puede dar por concluida las comunicaciones que se han presentado a este congreso y las que aceptó el comité científico, a lo cual me vuelvo a reiterar nuestro agradecimiento al profesor don Rafael de Lorenzo por la labor que ha llevado a cabo para dirigir y capitanear a todas las comunicaciones. A continuación, y siguiendo estrictamente lo establecido en el programa, va a tener la palabra doña Marcaya Henderson. Al respecto, les tengo que dar unas ligeras pautas que me ha dicho la Secretaría Técnica del Congreso, y es que, como ustedes saben, esta va a ser traducida simultáneamente. En este sentido, por favor, necesito que acudan a sus celulares. Ayer recibieron un correo electrónico con un enlace que debe pinchar en Microsoft Teams para seguir la traducción simultánea en castellano. Por favor, si hay algún problema, nos lo indican y cuando estemos listos podemos comenzar. Va a hablar Marcaya Henderson. En un minuto empieza la ponencia de Marcaya Henderson, programada para las 10. Empezaremos en un minuto. Perfecto. Bueno, pues sin más dilación vamos a comenzar. Good morning, Miss Marcaya Buenos Henderson. días, señora Marcaya Henderson. Le doy la bienvenida a este congreso. Tiene unos 15 minutos para su intervención y puede empezar cuando quiera. Política de salud y proyectos en el Foro Europeo de la Discapacidad ayuda a asegurar que la acción y la política de la Unión Europea proteja y promuevan el derecho de las personas con discapacidad al más alto nivel alcanzable de salud. Además de la defensa de políticas a nivel de la Unión Europea, lidera la campaña de ADIF contra la coerción en la atención de salud mental en el Consejo de Europa y contribuye a los informes sombra sobre la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad por parte de la Unión Europea. Asimismo, trabajó en defensa de pacientes y como proveedora de atención de salud complementaria posee una maestría, además, en salud mental global de la Universidad de Glasgow.
Miss Markaya Henderson, you may speak. Thank you so much. Puede empezar, Markaya Henderson. Muchas gracias. Buenos días a todo el mundo. Buenos días al resto de ponentes y a los organizadores de esta conferencia por invitarme y por darme una tribuna. Es un placer para mí estar aquí dando esta ponencia y me ha encantado encontrarme con varios amigos y con varias personas en estas instalaciones. Y el tiempo también es bastante mejor que en Bruselas, así que estoy encantada. Me llamo Markaya Henderson, soy una defensora de las personas con discapacidad que trabaja para el Foro Europeo de la Discapacidad, donde me encargo de implementar acciones y programas para promover los derechos de las personas con discapacidad. Voy a traer la perspectiva europea sobre el papel de cómo la salud mental debería ser un derecho humano y lo que no se está haciendo ahora mismo para conseguir promover este derecho. Y voy a hacer una perspectiva de todo esto. Y después estaré abierta a preguntas y a un debate abierto. Para aquellos que no estáis familiarizados con el Fondo Europeo de la Discapacidad, somos una organización paraguas paneuropea para las personas con discapacidad y trabajamos para promover la accesibilidad, los derechos de las personas con discapacidad y para promover la inclusión de las personas con discapacidad. En todas las acciones de la Unión Europea también defendemos el movimiento de las personas con discapacidad en todos los Estados miembros. Y estamos formados por multitud de asociaciones que defienden la discapacidad y todos nuestros miembros nos ayudan a través de nuestros órganos de gobierno para llevar a cabo todos estos objetivos relacionados con las personas con discapacidad y fomentar la diversidad. Tenemos varios instrumentos que nos permiten ayudar a conseguir estos objetivos. Tenemos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, es la base fundamental de los derechos de la Unión Europea, los derechos que tienen todos los ciudadanos europeos, incluyendo el derecho a la salud y a la atención sanitaria. Además de ello, esto exige que los Estados miembros la tengan en cuenta a la hora de implementar las diferentes leyes. También tenemos la Convención de las Naciones Humanas sobre los derechos de las personas con discapacidad, que seguramente conocéis muy bien, que establece el derecho de las personas con discapacidad, su igualdad a todos los niveles con el resto de ciudadanos y que no deben sufrir ningún tipo de discriminación. También tiene un gran impacto en el bienestar de las personas con discapacidad. Por ejemplo, la igualdad ante la ley. Eso quiere decir que todas las personas con discapacidad tienen que tener una misma capacidad que los otros ciudadanos. También el reconocimiento de los derechos a nivel psicosocial y de salud mental de las personas con discapacidad que permite que las personas con discapacidad tomen sus propias decisiones con respecto a su salud y también impide que se les deprive de su capacidad legal. Eso quiere decir que no se puede impedir que las personas con discapacidad tengan derecho a tomar decisiones sobre su propia salud. Y también establece el derecho a la libertad y a la seguridad de las personas con discapacidad. Y que esto quiere decir que no se les puede privar de su libertad de acuerdo debido a su discapacidad.
Y también sabemos que muchas personas con discapacidad a veces se les interna sin su permiso en instituciones y esta convención pretende evitar esto. En cuanto a las decisiones lo que queremos decir es que las personas con discapacidad tienen derecho a tomar sus propias decisiones apoyadas con respecto a sí mismas y a su situación legal. Todos los Estados miembros han ratificado la Convención, pero también la Unión Europea, con lo cual hay una obligación de implementar, supervisar y reportar sobre la Convención. También los tratados nos proporcionan un marco legal para trabajar sobre estos temas, para reforzar estos derechos. Por ejemplo, en el campo de la salud está el programa Unión Europea Pro Salud y también la Unión Europea tiene un papel de apoyo, pero también tiene obligaciones sobre la salud mental de las personas con discapacidad. Pero el derecho a la salud mental va más allá que eso. En práctica, el derecho a la salud mental tenemos que considerar otra serie de factores para tenerlo en cuenta. Para ello, hay un modelo que reconoce el impacto de los aspectos ambientales en el bienestar de las personas con discapacidad. Y este modelo de la discapacidad, que es mucho más inclusivo, el modelo psicosocial debería tener un papel muy importante para valorar y para abordar los problemas de las personas con discapacidad en este sentido. Estos determinantes sociales pueden incluir, por ejemplo, el empleo, la autonomía, la independencia, la violencia, la discriminación contra las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad de la Unión Europea tienen más necesidades con respecto a la salud mental, tienen más problemas con respecto a la salud mental que el resto de los ciudadanos. Y esto es evidente cuando vemos los determinantes sociales de salud mental. Solamente el 71% de las personas con discapacidad tienen una salud mental plena y, de acuerdo con el informe con la Unión Europea, solo el 51% de las personas con discapacidad tienen un empleo frente al 56% de las personas sin discapacidad. Y esto es una cifra bastante alta, pero para el proyecto de la Unión Europea es un problema muy acuciante. También hay unas tasas más bajas de educación, de nivel educativo y, por lo tanto, por unas mayores tasas de desempleo, y las personas con discapacidad tienen un mayor riesgo de pobreza y de problemas psicosociales que personas que no tienen discapacidad. La discapacidad es una barrera fundamental que impide el acceso a la participación y a la inclusión en la sociedad, y esto es igual en el campo de la salud mental. Las personas con discapacidad se encuentran con barreras con respecto a la accesibilidad, al transporte, a la comunicación con los proveedores y a muchísimos aspectos que podrían mejorar su salud mental y a los que no tienen acceso. Este fenómeno se puede reforzar mutuamente. Por ejemplo, nuestra investigación muestra que las personas con discapacidad y con problemas de salud mental tienen la tasa más baja de empleo y muchos más problemas que el resto de personas. El modelo psicosocial de la salud mental, el derecho a la salud mental, quiere decir que también tiene que haber un derecho al empleo, un derecho a vivir en la comunidad, un derecho a la libertad, a la seguridad de las personas, derecho a estar libre de discriminación y a partir de estas cifras podemos ver que hay muchísimo que hacer todavía a nivel de la Unión Europea.
La Unión Europea tiene distintos programas y políticas que afectan de forma directa y indirecta la salud mental de las personas con discapacidad. Lo que tengo en la pantalla son solamente unos cuantos. Me gustaría me gustaría mencionar los aspectos sociales que afectan a la salud mental y a las personas con discapacidad. Las estrategias de discapacidad europea es una de estas herramientas y esta estrategia que se puede ver aquí a la derecha, esta es la portada, se centra en la calidad de vida, también en el empleo, el acceso a los centros de empleo, el acceso a la educación, a la formación, etcétera. A través, creo que esto se publicó el año pasado, si no me equivoco, y entre otras cosas vemos cómo se ha contribuido a mejorar este aspecto. También tenemos un enfoque global a la salud mental, porque una vez se reconoce que hay una crisis de salud mental en toda la Unión Europea, en los últimos años se decide hacer una intervención y un enfoque más global para abordar este problema y a través de una serie de grupos, pero no hay acciones, sin embargo, no hay acciones nuevas en esta línea. Simplemente es una colección de lo que ya existe, es una recopilación de estrategias y planes que ya existen y que se incluyen en este enfoque. Y realmente estamos intentando conseguir una estrategia a este nivel, pero ahora mismo no existe una estrategia concreta para personas con discapacidad en este aspecto. Y también el programa Unión Europea Pro Salud es un programa muy amplio sobre la salud y se ha financiado un estudio que ha establecido una serie de guías, de orientaciones sobre el acceso a la salud de las personas con discapacidad. Y esperamos que se produzca una implementación. Y vamos a pasar al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que han revisado la conformidad de la Unión Europea con la Convención. Y también la Unión Europea como institución en sí lo implementa cada 4 años este tipo de revisión, esta supervisión y la Unión Europea establece un diálogo. Siguiendo este diálogo, se establece una serie de observaciones donde se establecen recomendaciones sobre y en este proceso se produce un informe. Este año la evaluación lo realiza una serie de expertos de la Unión Europea y de expertos de las Naciones Unidas, y sabemos que aunque se ha avanzado, todavía se debe avanzar más y la Unión Europea debe adoptar más responsabilidades a este respecto. Queremos promover la aprobación de la nueva estrategia de discapacidad y una serie de otras medidas que vayan avanzando en la implementación de la Convención, y nosotros estamos presionando para acabar con la discriminación, sobre todo en cuanto a la toma de decisiones. Vamos a ver qué tal está trabajando la Unión Europea en este aspecto.
la afirmación, todas las personas con discapacidad tienen que ser tratadas con igualdad ante la ley. Y esto habla de la capacidad legal y lo que se insta es a proporcionar apoyo para la toma de decisiones. Por parte de la Unión Europea necesitamos, y hay una falta de decisión con respecto a la eliminación del servicio de tutela y a la promoción de la toma de decisiones apoyada y no reemplazada. Así que el Comité ha pedido a la Unión Europea que pida a los Estados miembros que sustituyan los regímenes en los que se toman las decisiones por las personas con discapacidad por sistemas en los que las personas con discapacidad toman decisiones con apoyo y que se proporcione una formación para este fin. Aquí tenemos datos de nuestros recursos humanos. Vemos que la privación de capacidad legal es demasiado habitual en la Unión Europea. Vemos como hay 12 países que privan de capacidad legal totalmente. Hay una tutela parcial en 9 Estados miembros y en 6 se produce una abolición total. Hay, por supuesto, excepciones para personas con problemas psicosociales. El artículo 14 sobre la libertad y la seguridad de las personas, el Comité pidió a la Unión Europea, dijo a la Unión Europea que no estaba haciendo lo suficiente para eliminar la reclusión involuntaria de personas con discapacidad y debería proporcionar incentivos a los Estados miembros para acabar con todo tipo de reclusión basada en la discapacidad. Y también debería financiar investigación para apoyar el desarrollo de servicios basados en la comunidad. Y también recomendó a los Estados miembros que se retirasen del trabajo en el borrador del protocolo adicional de la Convención de Oviedo. Y esta última recomendación es realmente muy importante para nuestro trabajo, para los derechos de las personas con discapacidad. Hay un artículo 14 sobre este borrador del protocolo adicional de la Convención de Oviedo. Es fundamental que nos retiremos de este protocolo adicional. Os voy a dar un poco de información sobre el protocolo adicional a la Convención de Oviedo. Vemos como claramente como es una violación de los derechos humanos y establece medidas para fomentar la institucionalización de las personas con discapacidad, aumenta la coerción de la salud mental y, por lo tanto, el EDF y otras organizaciones de la sociedad civil y organizaciones para las personas con discapacidad han expresado su preocupación sobre la participación en este protocolo adicional. Si se adoptase, violaría estos derechos humanos y solidifica la institucionalización y contra la voluntad de las personas con discapacidad. También hay una coerción, se produce una coerción a través de este protocolo adicional. Y donde se han puesto en práctica medidas similares, por ejemplo, como los Países Bajos, Croacia, Reino Unido. Sabemos que se han fomentado estas prácticas coercitivas en relación con la salud mental y las personas con discapacidad. Y finalmente crea conflictos legales para los Estados miembros, ya que colisiona totalmente con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Si adoptásemos este protocolo, esto minaría los derechos establecidos en la Convención de las personas con discapacidad. Se decidió recuperar este protocolo después de un par de años de pausa.
Y por eso nosotros, y ahora mismo se está a punto de tomar una decisión final, nosotros que queremos proporcionar orientación a la Unión Europea, asesorar a la Unión Europea y a los Estados miembros para retirarse de la Convención, de este protocolo adicional de la Convención de Oviedo. Y os animo a todos para que os unáis a nuestra campaña a través de nuestra web, donde podéis contactar con el EDF y donde podéis ayudar a retirarnos de este protocolo adicional. Finalmente, en cuanto a la salud, el Comité ha instado a la Unión Europea que establezca una serie de estándares de accesibilidad en todos los sistemas sanitarios para impedir la discriminación y aumentar la accesibilidad. Y si establecemos esta normativa, estos estándares de accesibilidad, conseguiremos que las personas con discapacidad tengan acceso igualitario a los sistemas sanitarios. También pedimos que se restaure la financiación a programas de salud de la Unión Europea y también esperamos que las próximas guías mejoren mejore la directiva de movilidad de los pacientes y aumente el acceso a la salud para las personas con discapacidad. Es un derecho conseguir la salud mental que está muy asentado en los tratados internacionales, y abordar los determinantes sociales de salud mental necesita defender una amplia gama de los derechos humanos para las personas con discapacidad. Tenemos que analizar los determinantes sociales que tienen un gran impacto. Por lo tanto, ha habido avances hacia la protección y la promoción de estos derechos a través de las políticas de la Unión Europea y de los programas, pero todavía hay mucho trabajo que tenemos que incluir y que tenemos que hacer, incluyendo abordar amenazas urgentes como el borrador del protocolo adicional de la Convención de Oviedo. Y con esto me gustaría terminar. Muchísimas gracias. Me gustaría mencionar que he traído una copia de nuestro último informe por si lo necesitáis. Tengo unas cuantas copias del último informe si lo queréis. Okay, perfect. Thank you very much for your brilliant talk, defending the rights of people with disabilities, a key component of the welfare state. And thank you so much. Por tu ponencia, y si hay alguna pregunta. Good morning. Buenos días. Buenos días. El informe, sorry, they form this talk for this person? Es una publicación de mi organización, el Foro Europeo de la Discapacidad, sobre la capacidad legal. Así que si a alguien le interesa estos temas, la reclusión involuntaria, la capacidad legal, la privación de capacidad legal, es un informe sobre este tema, sobre cómo la privación de la capacidad legal afecta a las personas con discapacidad, y sobre la toma de decisiones y sobre cómo debería ser una toma de decisiones apoyada y no reemplazada, podéis acceder al informe. Y puedes enviar el informe, ¿sí? Sí. Hi, good morning. Buenos días.
Enhorabuena, Markaya, por tu excelente presentación. Muchas gracias por tu análisis. Me llamo Gregorio Sarabia del CERMI y el Comité de Representantes de las Personas con Discapacidad. Y a veces nos resulta muy difícil el desafío del artículo 12 de la Convención. Las familias de las personas que han sido legalmente incapacidades. No sé si tienes algún consejo sobre cómo abordar este problema con estas familias. Creo que hay parte que no lo he escuchado sobre el artículo 12 y consejos a las familias. Por favor, dejad el micrófono a Gregorio, que creo que iba a interpelar. Un consejo para las familias que tienen que hablar, para las organizaciones que hablan con las familias para hablar del desafío que supone este artículo 12 de la Convención. Creo que los desafíos, algo que puede ayudar hablando con las familias, es que todo el mundo necesita el derecho a la capacidad legal.